la actualidad, los proyectos agroindustriales aquí en la provincia del Chubut presentan una serie de inconvenientes que generalmente están vinculados a la falta de alimentos. Recordemos que el 95% de los alimentos que ingresan para el ganado vienen desde el norte del país. Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, específicamente desde la Facultad de Ciencias Naturales, se encuentran trabajando. Allí está el doctor Hernán Góngora, que es encargado de llevar adelante este importante proyecto vinculado a la creación de alimentos a través de los desechos de las diferentes empresas pesqueras. Para conocer todos los detalles, nos dirigimos a la Universidad Nacional de la Patagonia. Allí dialogamos con el investigador que lleva adelante este tipo de proyectos. Él es Hernán Góngora y esto nos decía. Bueno, hace ya varios años que vengo trabajando en este tema. Surge por la necesidad de buscar una alternativa, ¿no es cierto?, con estos desechos que hace varios años que se vienen acumulando en los basurales porque no se le encuentra una alternativa. Este proceso lo que hace primero es detener la descomposición, ¿no? Y luego activa las enzimas que están en el propio material, en el pescado, en el residuo de pescado o el residuo de langostino, y esas enzimas lo que hacen es procesar, hidrolizar todo ese material. Hidrolizar sería reducir el tamaño de la partícula, ¿no es cierto? Entonces pasa a ser de una masa de pescado picado en principio a ser una especie de caldo, ¿no es cierto? O sea que el producto final tendría la consistencia de un caldo, básicamente. Lo otro importante que hace es reducir el olor, casi no tiene olor el ensilado a pescado. Y por otro lado no atrae moscas, así que también eso es importante porque las moscas también son insectos que también hacen proliferar, ¿no es cierto?, patógenos después. A continuación vamos a conocer todos los detalles para conocer en qué consiste el ensilado y además vamos a conocer este componente proteico beneficioso para los animales. El ensilado es un producto que tiene una alta cantidad de proteína de muy buena calidad, perfil de aminoácidos también muy adecuado para complementar por ejemplo, con los cereales, ¿no es cierto?, que son los otros insumos que se utilizan en la alimentación animal. Entonces lo que hacemos es incorporarlo a una mezcla de cereales determinadas según la especie que se vaya a alimentar, ¿no es cierto?, según los requerimientos de la especie que se vaya a alimentar. Y una vez que se mezcla y se empasta este caldo con esa mezcla de harinas, se produce un secado y un peletizado, produciendo alimentos de muy buena calidad. Nosotros los hemos comprobado en varias especies, incluso en las ovejas, con muy buenos resultados. Muy buenos resultados en cuanto al crecimiento de los animales y muy buenos resultados en cuanto a lo sanitario, ¿no es cierto? Hemos comprobado que la inocuidad de este alimento, ¿no?, que es decir que no va a transferir ningún problema sanitario a los animales. El gobierno, a través de Corfo, interviene para tratar esta problemática que preocupa tanto en lo alimenticio como en lo ambiental. Creemos que es algo que va a ser muy importante, pues no solamente que vamos a aprovechar un desperdicio, un problema que tiene la zona, tanto Madryn como Trelew como Rawson, en el desecho langostino, que estaríamos produciendo proteínas. Y las proteínas después se convierten en alimentos. En esto serviría perfectamente para el engorde, tanto en la etapa inicial el desarrollo del ternero y de los cerdos, y en la cual podría tener un precio muy competitivo para el mercado con alto contenido de proteínas. En la actualidad, en el basural a cielo abierto de la ciudad de Trelew hay 3 empresas que arrojan todo este tipo de residuos pesqueros. Principalmente estamos hablando de las cáscaras de langostino. Sí, en realidad nosotros estamos más focalizados a lo que es la cáscara de langostino, que hoy en Trelew es un gran problema.
Tenemos 3 pesqueras en la ciudad que en su mayoría generan cáscara de langostino todo el año, por sobre todo en la temporada alta. Hay empresas que están generando aproximadamente 75 contenedores de cáscara de langostino por mes, lo que nos genera un problema importante. Y bueno, la idea es, por decisión del intendente Adrián Maderna, bueno, gestionar estos residuos que son un problema y que afectan a la ciudad, que tienen impacto social por los olores, por las moscas, por las gaviotas. Y bueno, la idea del proyecto de la universidad es darle una gestión correcta a estos residuos, que bueno, que se pueda hacer el ensilado, como vos bien decías, que en realidad se termina aprovechando el 100% del residuo. De esto podemos extraer no solo el ensilado, sino que podemos extraer también pigmentos, aceites, y no queda residuo del residuo, digamos. Así que podríamos estar aprovechando algo que nos está generando un problema hoy en el basural de la ciudad de Trelew. Anualmente, las empresas pesqueras de la ciudad de Trelew generan 1.500 toneladas de desechos. El principal es la cáscara de langostino. Actualmente la empresa que retira los contenedores tiene una autorización municipal, entonces en la municipalidad, en el basurero, hace unas cavas y se arroja allí el desperdicio porque tiene mucho olor, cuando comienza a descomponerse es necesario que se tape, pero en realidad el tirar esta cantidad de desperdicio, pues no somos la única planta, habemos 3 acá en la ciudad de Trelew. Si tenemos una producción pareja, hay que ver que están ingresando unas 45, 50 toneladas de residuo diario en verano al basural. Entonces eso provoca que haya los olores a putrefacción que se sienten por todo el pueblo de acuerdo a cómo está el viento. Entonces muchas veces se nos ha acusado que somos nosotros los que producimos el olor, pero en realidad el olor viene del basural, ¿no? Estamos ubicados en el basurero de la ciudad de Rawson. Como pueden observar, aquí las cáscaras de los langostinos son quemadas o son enterradas. Esta situación se replica en diferentes ciudades de la provincia, donde también ocurre situaciones similares. Nosotros venimos trabajando en conjunto con el municipio de Rawson, con la municipalidad de Madryn también, con las áreas de ambiente. Sabemos que es un problema en Madryn, en Trelew y en Rawson. Por ahora, bueno, la ciudad de Madryn y la ciudad de Rawson es hacer el enterramiento, que es lo que nosotros también vamos a hacer acá, por lo menos provisoriamente, hasta que bueno, las empresas realmente se hagan cargo de sus residuos. Yo soy de los que pienso que aquel que genera un residuo se tiene que hacer cargo desde la cuna hasta la tumba, es decir, desde que se genera el residuo hasta que se dispone. Y en este caso creemos que las empresas pesqueras deberían de hacerse responsables de sus residuos, gestionándolos de alguna manera. Por supuesto, apoyándolos desde el municipio, tratando de generar una alternativa o diferentes alternativas a las cuales ellos puedan ver cuál es la mejor para su empresa. Los residuos tienen un gran valor. Nada más que acá, en nuestro país, no le damos importancia a los residuos. En otros países ven todos los subproductos que se pueden sacar de los residuos y cuando uno los mira dice, bueno, podemos ganar más dinero quizá con los residuos, pero las inversiones son muy grandes y no se ha podido en el país hasta ahora, o por lo menos en la provincia, nadie ha hecho la inversión que se debería hacer para poder eliminar estos residuos y entonces eliminarlos es entre comillas, porque en realidad tendríamos que reconvertir los residuos, eso sería lo mejor. Digamos, entre todas las localidades costeras son aproximadamente unas 12.000 toneladas de residuos. Esto es un estimativo promedio porque todos los años varía un poco, ¿no? Un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Depende de la temporada, ¿no? Si es una buena temporada o no. Lo otro característico es que justamente al ser una pesca estacional, esas 12.000 toneladas están prácticamente todas concentradas en 3-4 meses. El resto del año es poca la producción. Por eso estamos desarrollando una propuesta donde se pueden hacer distintos subproductos que pueden procesarse durante la temporada baja, ¿no?
Esto para tratar de que la planta tenga una continuidad, ¿no es cierto?, en la actividad y para que pueda llegar a ser una actividad rentable también, ¿no es cierto? El desarrollo experimental de alimentos balanceados tiene distintas alternativas para la alimentación animal. Hace 2 años venimos trabajando en un proyecto que se llama Desarrollo Experimental de Alimentos Balanceados y justamente lo que estamos comprobando es la efectividad de estos ensilados en las distintas especies que pueden llegar a interés, que pueden tener interés aquí en el valle y bueno, y en la provincia en general, ¿no? Que son los ovinos, los vacunos, los porcinos, ¿cierto? También en las aves, aunque tiene muchas más alternativas, ¿no? Como por ejemplo alimentos para mascotas o para peces incluso, ¿no? Pero es verdad, esto vendría a ser un sustituto de la otra proteína que se incorpora en los alimentos aquí en la zona, que es la de la alfalfa, ¿no es cierto? Y también la de la soja. Esto vendría a sustituir eso. Desde ya es una proteína de mayor calidad, o sea que con menos cantidad se puede sustituir más y además estaríamos resolviendo el problema de la contaminación, ¿no?, que estos residuos producen. Hoy por hoy, el ensilado de pescado se presenta como una de las ofertas viables para llevar adelante, ya que toda la materia prima se encuentra aquí en la zona y, por supuesto, como lo venimos diciendo, se desecha en diferentes basurales a cielo abierto. Por lo que se ha ido haciendo, ha tenido muy buenos resultados, pues se ha probado en bovinos como en porcinos, donde tiene un muy alto rendimiento en la etapa inicial de crecimiento de los animales, y en la cual creemos que es muy importante esta planta de balanceados con ensilado de pescado. La idea es la recuperación de todo el desperdicio del langostino, producir el ensilado, este ensilado después se pelletiza y se produce un alimento. La verdad que en esto se está trabajando el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Pesca, está el Ministerio de la Producción y Corfo. Corfo tiene la planta de balanceados en la cual estamos buscando la reinstalación, pues se había iniciado que se iba a instalar en Gaiman, pero bueno, visto la complejidad del traslado de los desechos de langostinos, estamos evaluando la posibilidad de instalarlas más cerca, un lugar más cercano a donde se produce la materia prima, que sería cerca de las pesqueras, ¿no? La delegación de Corfo de la localidad de Gaiman fue la encargada de llevar adelante todas las prácticas con los productores de la zona. La investigación la hizo, como te digo, el licenciado Góngora, que también representa la Universidad San Juan Bosco, y nosotros hicimos la parte práctica de probarlo en animales. Específicamente se probó en ovinos, en ovejas gestantes y en bovinos en la etapa de recría. Acá en la chacra donde estamos ahora, que es la chacra del doctor Olivera, se probó en animales mamones que vienen de la cordillera en el periodo de adaptación, que es desde el otoño que entran hasta que salen a pastorear a las pasturas. Surgió esa idea y yo, con mucho gusto, hicimos el ensayo acá en la chacra el año pasado y bueno, lo hicimos en comparación con otro concentrado proteico que se traía desde el norte, concentrado proteico de soja, al 40%, y con la harina de pescado, que también tiene un porcentaje similar de proteínas. Se da en la primera etapa de la recría de los terneros que vienen de la cordillera, y lo hicimos y bueno, el resultado fue favorable, y lo que pudimos demostrar que el aumento del peso del animal en ese periodo de recría fue igual que usando el concentrado proteico que traíamos del norte, ¿no? En realidad la ventaja que tienen estos alimentos es su alto contenido proteico.
el mayor requerimiento de proteínas en los animales es en la etapa de recría. O sea, en la etapa de terminación los requerimientos proteicos son menores y aumentan los requerimientos energéticos. Entonces, por eso es que lo damos en la etapa de recría como una suplementación estratégica en un momento puntual. Después la idea es que esos animales ya recriados y cubiertas sus necesidades proteicas salgan a pastorear y sacan todo su alimento de lo que es el pastoreo de las pasturas. Este concentrado proteico se probó en lechones post-destete en la granja porcina de la localidad de Dolabo. Las pruebas las hicimos en una categoría, la que denominamos post-destete. El post-destete temprano, los animales recién destetados, fue la primera prueba que hicimos con el equipo de Hernán. Luego de los resultados obtenidos, en esa primera prueba hicimos algunos pequeños cambios. En realidad lo hicieron los chicos, el equipo de Hernán, que es quien formula. Hicieron algunos pequeños cambios y volvimos a probarla en la misma categoría, pero en unos animales con algunos días más de edad, y a partir de ahí los resultados empezaron a ser realmente auspiciosos, ¿no? Si bien los resultados en esa categoría fueron auspiciosos y se repitieron en el tiempo, quizás donde más nos interesaría es usarlo en una categoría un poquito más alta. Más alta me refiero a edad, animales en recría o en la iniciación a los alimentos en harina, y creemos que haciendo un concentrado al 30 al 40%, en función de cómo cierre la fórmula a los chicos, puede ser realmente una herramienta muy útil para esa etapa de los animales. Una de las principales preocupaciones de los productores de la zona es la estacionalidad del producto. Recordemos que el fuerte está dado durante la época estival y por supuesto también hay que vincularlo con el rinde del jarabe proteico. Una de las primeras complicaciones o posibles complicaciones es que es un producto relativamente estacional, y la segunda, la posibilidad de elaborarlo en una escala superior. Nosotros en nuestra granja, con 1.100 madres, comemos alrededor de 16.000 kilos de alimento balanceado por día, y en esa categoría puntualmente, donde creemos que podría ser muy beneficioso este producto, son alrededor de 4 a 5.000 kilos diarios. Además de esta escala de producción, lograr que el producto sea estable en el tiempo, es decir, que nos permita una determinada capacidad de almacenamiento y sea estable en el tiempo. Logrando esas cosas, creo que puede ser muy beneficioso, ¿no? Con unas 12.000 toneladas, más o menos el doble, puede ser de alimento, dependiendo siempre de la formulación, ¿no? Qué tipo de alimentos, si es para ovinos, si es para bovinos, si es para porcinos, si lo vamos a usar para mascotas. Eso porque varía la cantidad que se incorpora, pero yo estimo que es más o menos el doble, ¿no? Sería su rinde. Así que unas 24.000 toneladas de alimentos se podrían producir utilizando esto. Como podemos observar a mis espaldas, esto es lo que en la actualidad se hace con los langostinos. Se entierran o se queman, sin tener en cuenta las propiedades beneficiosas que tienen. El ensilado se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo para hacer fertilizantes, y también en el caso de los residuos de langostino se pueden utilizar para hacer otros productos de alto valor en el mercado que hoy en día son importados, como por ejemplo el quitosano, que es un producto que sale 40 a 50 dólares el kilo, es un producto de alto precio que hoy se está importando completamente y se obtiene a partir de la desacetilación, que es un proceso químico, de la quitina. La quitina es el exoesqueleto de los langostinos, lo que tiramos todos los días en esas fosas del basural. Lo que se tira básicamente es la cabeza, ¿no es cierto?, cuando se hace colita, y a veces cuando se hace el pelado completo también todo el exoesqueleto de la parte de la colita, ¿no es cierto? Bueno, ese exoesqueleto tiene valiosos componentes, ya que podemos sacarle, bueno, en un 70% de eso se convierte en ensilado. Es un ensilado con características particulares, parecido al de pescado, pero con sus propias características.
que por ejemplo tiene más o menos un 3% de aceite. Ese aceite es un aceite que tiene omega 3, es como el aceite de pescado. O sea que es un aceite de muy buena calidad y muy buscado también en el mercado. Y no solamente es un aceite de buena calidad, sino que además tiene un componente extra que es un pigmento, que son los carotenoides. El más importante es la astaxantina, que es un pigmento que se utiliza en la industria farmacéutica y que tiene muchísimo valor en el mercado. O sea, muy caro, muy buscado, y se utiliza también, por ejemplo, en la acuicultura, en los alimentos de acuicultura, para los salmones, que se producen en Chile sobre todo. Se utiliza la astaxantina comprada en las químicas, ¿no es cierto? Son sintéticas. Esta es una astaxantina natural que también está diluida, porque es liposoluble, está diluida en el aceite del langostino y lo podemos extraer muy fácilmente. No es nada complicado. Una vez que le extraemos el aceite y la decoloramos a esa cascarita que queda, que es el exoesqueleto, se lo puede hacer un proceso de desacetilación, que puede ser químico o puede ser biológico. Nosotros estamos trabajando en los dos, y a partir de eso desarrollar lo que se llama el quitosano, que les nombré antes, que es un producto que se utiliza entre varias cosas, porque sirve para muchas cosas, como conservante para los alimentos. Yo te digo, una planta de estas características no sería un gasto para el que la ponga, sino que sería un buen negocio, rentable, y pienso que podría sostener una actividad económica y productiva acá en la zona interesante. Como venimos escuchando, no deja de sorprendernos la cantidad de propiedades que tienen estas cáscaras de langostino y que lamentablemente nosotros desconocíamos, y hoy por hoy se están quemando o se están enterrando. Los chinos, por ejemplo, las cáscaras no las tiran, ellos las secan, ponen todo lo que hay, ellos secan todo en realidad, pero se ha hecho liofilizado esto y se utiliza como saborizante para comida. Y uno dice, no puede ser que usen la cáscara sola. Sí, la cáscara, pero si uno ve cómo la secan en Vietnam o cómo la secan en China, dice, no puede ser que esto así después lo comamos. Bueno, pero tiene valor y lo hemos comido porque si compramos algunos productos, por ejemplo chinos, que vienen unas espumitas, le digo yo, son como unos chisitos que se echan en el aceite hirviendo y tienen gusto a langostino, a camarón. Eso se hace con la cáscara. Nosotros estamos también evaluando, también empezar a trabajar más adelante, una vez que tengamos todo ajustado y que veamos que esto funcione con el langostino, para después también hacer procesos con los desperdicios de mataderos. O sea, que también se podrían hacer alimentos para perros y gatos, para mascotas, con el desperdicio de los mataderos. O sea que esto es un poco más a largo tiempo. Si bien está desarrollado, pero llevaría mayor tiempo. Los ensayos y las pruebas están dando un panorama muy alentador para la zona. Y por supuesto, contar con una empresa que se dedica a producir este tipo de alimentos balanceados sería muy propicia para la zona. Lo que hace falta es instalar una planta, ¿no es cierto? Ya vimos la viabilidad de esto, también hemos estudiado la viabilidad económica del proceso, o sea que también cierra en lo económico. Así que lo que hace falta por ahí es la decisión de utilizar esto como una alternativa para aprovechar los desechos y montar una industria más en la zona, ¿no? Porque eso va a ser una industria que no es un proceso que va a ser un tratamiento para evitar la contaminación. Es un proceso para evitar la contaminación, pero también para producir productos que se van a vender con buena rentabilidad, y va a ser actividad, ¿no es cierto? Es actividad económica, actividad productiva en la zona. Tanto los productores como los empresarios pesqueros locales están atentos a todo lo que ocurre con la viabilidad de este tipo de proyectos, ya que se terminaría con un problema vinculado al ambiente y se avanzaría en soluciones productivas.
Lo que estamos tratando es de disminuir los costos de producción de carne. Hoy por hoy todo ese tipo de alimentos se trae del norte, son todos a base de soja, de girasol, productos que acá en la zona no podemos producir, entonces tienen un costo aparte del flete. En cambio, de esta manera nosotros estaríamos produciendo algo de similares características, porque en los números, en los ensayos nos dio exactamente igual lo que es un engorde con expeller de soja que con el ensilado de pescado, y entonces abarataríamos muchísimo los costos de producción de carne local. En la medida que se pueda implementar y que las condiciones se den para que tanto Corfo como la municipalidad o la provincia implemente la producción sabiendo que hay una planta, y lo vamos a usar, ¿por qué no? En la medida que se puedan abaratar los costos y tengamos toda la materia prima en la zona y eso se pueda aprovechar, bienvenido sea. Para nosotros, vuelvo a repetir, para mí que soy un pequeño productor, como para un gran productor que existen acá en el valle, ¿no? Lo que está proyectado hacer es usar ese concentrado proteico, elaborar un concentrado proteico al cual le agreguemos una fuente de energía y probarlo en unas etapas un poquito más grandes, como decía anteriormente, donde personalmente creo que puede ser el mejor uso que le podemos dar a este tipo de alimento, ¿no? Si bien fueron muy buenos los resultados en etapas más bajas, creo que en esa categoría se podría explotar en todo su potencial. Sería interesante, si lo hacen sería muy bueno, una porque solucionaríamos el problema de los cuencos, que los estamos contaminando, porque en definitiva acá en el basural de Trelew sabemos que todo eso escurre y va a las napas y contamina el agua. Y si bien la tierra tiene una capacidad de absorción muy grande, con el tiempo se contamina y si seguimos echando en el mismo lado, vamos a tener problemas como han tenido en otros países, que se contamina el agua, que es lo que más necesitamos hoy, agua potable. Desde la presidencia de Corfo se muestran esperanzados en el avance de este tipo de proyectos, ya que se terminaría de esta manera con un montón de problemas que afectan directamente a la sociedad. Yo creo que nosotros en 6-7 meses nosotros estamos empezando la instalación de la planta, y para que empiece a funcionar una vez que esté la planta es rápido el proceso. Pero sí necesitamos unos 6-7 meses para primero conseguir los recursos. O sea, no es fácil, esto incluso se ha hablado en Nación, también está interesado en Nación en este tratamiento. Así que bueno, tenemos muchas expectativas que esto se va a llevar adelante. Nosotros estamos necesitando hoy en día alrededor de 6-7 millones de pesos para la etapa inicial. Después, lógicamente, hace falta otros productos, pero ya son inversiones mucho menores, que es para el complemento de lo que se produce del pescado para generar el alimento, ¿no? Nacional de la Patagonia. Allí dialogamos con el investigador que lleva adelante este tipo de proyectos. Él es Hernán Góngora y esto nos decía. Bueno, hace ya varios años que vengo trabajando en este tema. Surge por la necesidad de buscar una alternativa, ¿no es cierto?, con estos desechos que hace varios años que se vienen acumulando en los basurales porque no se le encuentra una alternativa. Este proceso lo que hace primero es detener la descomposición, ¿no? Y luego activa las enzimas que están en el propio material, en el pescado, en el residuo de pescado o el residuo de langostino, y esas enzimas lo que hacen es procesar, hidrolizar todo ese material. Hidrolizar sería reducir el tamaño de la partícula, ¿no es cierto? Entonces pasa a ser de una masa de pescado picado en principio a ser una especie de caldo, ¿no es cierto? O sea que el producto final tendría la consistencia. Aprovechar un desperdicio, un problema que tiene la zona, tanto Marin como Trelew como Rawson, en el desecho langostino, que estaríamos produciendo proteínas, y las proteínas después se convierten en alimentos. O sea, en esto serviría perfectamente para el engorde, tanto para en la etapa inicial el desarrollo del ternero y de los cerdos,
y en la cual podría tener un precio muy competitivo para el mercado con alto contenido de proteínas. En la actualidad, en el basural a cielo abierto de la ciudad de Trelew hay 3 empresas que arrojan todo este tipo de residuos pesqueros. Principalmente estamos hablando de las cáscaras de langostino. Sí, en realidad nosotros estamos más focalizados a lo que es la cáscara de langostino, que hoy en Trelew es un gran problema. Tenemos 3 pesqueras en la ciudad que en su mayoría generan cáscara de langostino. La existencia de un caldo, básicamente. Lo otro importante que hace es reducir el olor. Casi no tiene olor el ensilado a pescado. Y por otro lado no atrae moscas, así que también eso es importante porque las moscas también son insectos que también hacen proliferar ciertos patógenos después. A continuación vamos a conocer todos los detalles para conocer en qué consiste el ensilado y además vamos a conocer este componente proteico beneficioso para los animales. El ensilado es un producto que tiene una alta cantidad de proteína de muy buena calidad, perfil de aminoácidos también muy adecuado para complementar por ejemplo, con los cereales, ¿no es cierto? Que son los otros insumos que se utilizan en la alimentación animal. Entonces lo que hacemos es incorporarlo a una mezcla de cereales determinadas según la especie que se vaya a alimentar, ¿no es cierto? En la actualidad, los proyectos agroindustriales aquí en la provincia del Chubut presentan una serie de inconvenientes que generalmente están vinculados a la falta de alimentos. Recordemos que el 95% de los alimentos que ingresan para el ganado vienen desde el norte del país. Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, específicamente desde la Facultad de Ciencias Naturales, se encuentran trabajando. Allí está el doctor Hernán Góngora, que es encargado de llevar adelante este importante proyecto vinculado a la creación de alimentos a través de los desechos de las diferentes empresas pesqueras. Para conocer todos los detalles, nos dirigimos a la Universidad según los requerimientos de la especie que se vaya a alimentar, y una vez que se mezcla y se empasta este caldo con esa mezcla de harinas, se produce un secado y un peletizado, produciendo alimentos de muy buena calidad. Nosotros los hemos comprobado en varias especies, incluso en las ovejas, con muy buenos resultados. Muy buenos resultados en cuanto al crecimiento de los animales y muy buenos resultados en cuanto a lo sanitario, ¿no es cierto? Hemos comprobado que la inocuidad de este alimento, ¿no? Que es decir, que no va a transferir ningún problema sanitario a los animales. El gobierno, a través de Corfo, interviene para tratar esta problemática, que preocupa tanto en lo alimenticio como en lo ambiental. Creemos que es algo que va a ser muy importante, pues no solamente que vamos a